El pluriempleo alcanza su máximo histórico en nuestro país. El porcentaje de estos trabajadores, que suman 588.000, se ha disparado un 21% con respecto a los niveles prepandemia. Según la encuesta de población activa, un 40% lo hacen por pura supervivencia, ya que con el sueldo que ganan en su primer empleo no les da para vivir. Además, los jóvenes de entre 16 y 34 años son los más pluriempleados. La crisis, además, ha disparado los funcionarios con pluriempleo, pese a las limitaciones para ejercer una segunda actividad. Hasta 9.000 empleados públicos ya lo hacen. Esto representa un 50% más que en 2020. ¿Seguirá aumentando el número de pluriempleados en nuestro país? ¿Es lo mismo pluriempleo que pluriactividad? ¿Y existen limitaciones o no para ejercer el pluriempleo en España? Hoy, en Plaza al Día, pluriempleados, la realidad de más de 500.000 españoles. Grecia ha aprobado recientemente una ley del trabajo en la que limita la jornada laboral del pluriempleo a 13 horas diarias y hasta 6 días a la semana, divididas en 8 horas para el empleo principal y 5 para el segundo empleo. Sobre la regulación de las horas máximas de pluriempleo en España, hablamos con Eusebi Colás. Es profesor en Derecho al Trabajo y Seguridad Social de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Señor Colás, muy buenas. Muy buenas. ¿Qué le parece, en primer lugar, esta ley que han aprobado en Grecia? Pues me parece que es positiva en tanto que lo que busca principalmente es la protección de la salud de las personas trabajadoras, que tradicionalmente es la finalidad principal de toda la regulación de la limitación de la jornada de trabajo. Porque en España, señor Colás, no existe a día de hoy una regulación sobre el máximo de horas que puede hacer un trabajador con pluriempleo, ¿no? No, toda la regulación que se hay en el Estatuto de los Trabajadores sobre limitación de la jornada, distribución de la jornada, hace referencia al contrato o a la relación laboral. Por lo tanto, si una persona está pluriempleada, esa regulación se aplica a cada una de esas relaciones laborales que tuviera. Hoy en día está claro que con la inflación que tenemos y llegar a final de mes se ha convertido en misión imposible para muchas familias, para muchos hogares y, lógicamente, pues más de uno y más de dos tienen que buscar varios empleos para poder llegar a final de mes, poder pagar su letra de hipoteca. Pero ¿cuál es la diferencia entre pluriempleo y pluriactividad? Estos dos conceptos se tienen que entender en el marco de la normativa de seguridad social. El pluriempleo hace referencia a aquellas situaciones en las que una persona mantiene dos relaciones laborales que deben estar encuadradas obligatoriamente dentro del mismo régimen de seguridad social, que habitualmente sea el régimen general. Por ejemplo, una persona que trabaja por cuenta ajena por las mañanas en un supermercado y por las tardes en una panadería. En cambio, la pluriactividad hace referencia a aquellos casos en los que los trabajos o las actividades que desarrolla se encuadran en regímenes distintos de seguridad social. Por ejemplo, una persona que por las mañanas trabaja en un banco estar en el régimen general y por las tardes pues tiene una pequeña asesoría fiscal y trabaja como autónomo. En este caso estaría dentro del RETA, del régimen especial de trabajadores autónomos. ¿Existen limitaciones para realizar el pluriempleo? Desde la perspectiva de seguridad social, sí. Tanto en el pluriempleo como la pluriactividad, una característica que tienen, a diferencia de lo que sucede en el ámbito laboral, que como comentábamos hace un momento, pues en cuanto a limitación de jornada no existe una regulación en estos casos, sí que existe en materia de seguridad social. En materia de seguridad social, la cotización que las empresas y los trabajadores deben abonar mensualmente deriva principalmente del salario, de la retribución que perciban. Existe, sin embargo, en función de los grupos de cotización y del grupo de cotización en el que esa persona se incardine, unas bases de cotización máxima y unas bases de cotización mínima. ¿Qué quiere esto decir? Esto quiere decir que si
sumamos todos los conceptos retributivos que se tienen en cuenta para calcular la base de cotización y supera esa base de cotización mínima, esta persona cotizará por esa base por esa base de cotización máxima, esta persona cotizará por esa base de cotización máxima, es decir, habrá un exceso del salario por el que no cotizará. Y a la inversa, si una persona tiene una retribución baja y la base de cotización mínima es superior, cotizará no por lo que percibe como retribución, sino por esa base de cotización mínima. En los supuestos de pluriempleo y pluriactividad, ¿qué sucede? En estos casos debe comunicarse a la empresa con la que se inicia la segunda actividad laboral, la segunda relación laboral, y también a la Tesorería General de la Seguridad Social que se produce esta circunstancia. ¿Por qué? Porque en estos casos deberá sumarse los salarios percibidos en cada una de las empresas para ver si esta cuantía se encuentra dentro de la base máxima de cotización y la base mínima. Y si superara la base máxima de cotización, entonces debería repartirse proporcionalmente la base de cotización entre las dos empresas a efectos de cotizar por cada una de las relaciones laborales. Decía yo al inicio que en España se ha batido ya un récord, alcanza su máximo histórico en España, el pluriempleo. El porcentaje de estos trabajadores suman 588.300, se ha disparado un 21%. ¿Cree usted que con estas condiciones, con estas cifras, se puede ya hablar en España de pobreza laboral? Sí. Este concepto de pobreza laboral o de trabajadores pobres era bastante habitual en la literatura norteamericana que analiza las relaciones laborales ya hace algunas décadas. Y en la actualidad creo que podemos empezar a hablar que también en España está expandiéndose este fenómeno. Y creo que un buen ejemplo es esta conexión que realiza usted, pues es muy acertada, en mi opinión. El hecho de que se incremente la necesidad de tener más de un empleo, más de una ocupación para poder conseguir unos mínimos ingresos que permitan llevar una vida normal, pues es un indicador claro de ello. Siempre cuando ocurren estas cosas hay una cara B, y leíamos también que el pluriempleo pues suma esos más de 800.000 afiliados fantasma, entre comillas, a la seguridad social. Ese es otro riesgo, ¿no?, que hay que correr para poder sobrevivir, en este caso, las familias que no pueden llegar a final de mes y tienen que tener varios trabajos. Aquí, claro, otra lectura es que desde una perspectiva de seguridad social, en estos casos pueden ofrecerse unas cifras, si no son adecuadamente facilitadas o leídas, un poco erróneas en cuanto a que parece que hay más personas trabajando de las que realmente hay. Y luego, por otra parte, desde el punto de vista de la financiación, el nivel contributivo de seguridad social se financia fundamentalmente a través de cotizaciones. Y en estos casos, en los supuestos en los que estas personas tengan contratos a tiempo parcial, es beneficioso para ellas y para la seguridad social, en tanto que esto permite incrementar las cotizaciones, permite a la seguridad social pues recibir más ingresos, y a estas personas les permite de cara al futuro acreditar unas bases de cotización más elevadas, con lo que ello redundará en prestaciones de mayor cuantía. El problema también deriva que en algunos casos en los que los salarios que perciben en los dos empleos sumados superen la base de cotización máxima, ello quiere decir que al final, como sucede en los casos de personas que tienen un único empleo y a lo mejor tienen unas retribuciones muy elevadas, esto supone al final que esa relación de relativa proporcionalidad entre lo que se percibe entre el salario y la cotización se quiebre un poco, por cuanto no se cotiza al final por la totalidad de la retribución.
También decíamos que la situación de Grecia pues ha sido bastante chocante, mucha gente le ha sorprendido. No sé si desde el punto de vista de Europa, del resto de Europa, puede generar, no sé, si puede sembrar un precedente o no. Bueno, en nuestro país, por ejemplo, ha supuesto que se conozca más a nivel de calle, pues una realidad que muchas personas desconocían, y era pues el hecho de que determinadas normas que todos podemos conocer, que existe un número máximo de horas, unos descansos mínimos, etcétera, pues no son aplicables a estos supuestos, y a lo mejor por ahí pues se genera una cierta conciencia social de que tal vez sea necesario abordar esta particularidad. Eusebi Colas, profesor en Derecho al Trabajo y Seguridad Social de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. La crisis que ha disparado también los funcionarios con pluriempleo, como taxistas, camareros, actores. Pese a las limitaciones para ejercer una segunda actividad, hasta 9.000 empleados públicos ya lo hacen, lo que representa un 50% más que en el año 2020. Saludamos a Patricia Ruiz, es la secretaria confederal de UGT. Señora Ruiz, muy buenas. Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? ¿Han notado ustedes precisamente ese incremento de empleados públicos con más de un trabajo? Pues sí, la verdad es que los datos son un poco ambiguos, se refieren a varios datos también de empresas privadas y algún dato oficial, pero sí que hemos detectado que hay un aumento del pluriempleo en España a raíz sobre todo de la época de la pospandemia, ¿no? De los altos tipos de interés, del alto número de la cifra elevada de inflación, y vemos que sí hay un aumento de los pluriempleados en este país que responde pues a esa necesidad de llegar a fin de mes, que antes de la pandemia pues era un poco compartida entre algunas personas que no llegaban a fin de mes y otras personas pues que lo hacían por una promoción profesional o por un gusto de desarrollo personal. Hablábamos también antes con el profesor Colas y sobre todo le preguntábamos por la situación de Grecia, que han aprobado recientemente una ley del trabajo en la que limita la jornada laboral del pluriempleo a 13 horas diarias hasta 6 días a la semana, divididas en 8 horas para el empleo principal y 5 para el segundo. ¿Qué le parece a usted esta medida tomada en Grecia? Pues a la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores nos parece que es una reforma que tiene cierto peligro en lo cuanto supone normalizar estas jornadas extensas. Todos los países europeos y a nivel de la Unión Europea también, todos los avances y el intento de reformar el mercado laboral tiende a hacer proyectos pilotos para reducir las horas de trabajo, no para aumentarlas. Es verdad que la reforma griega lo que hace es limitar ese segundo empleo a 5 horas y en el resto de los países europeos, en España en concreto, no existe esa limitación. Lo único que en Grecia lo que parece, y algunos comentan que puede ser pues un control a esos pluriempleos de 8 más 8, pues se desdibuja un poco esa intención, puesto que hace 2 años solamente Grecia aprobó una ampliación de las 8 horas a las 10 y ahora ha incrementado a las 13. Y además también aumenta las horas extraordinarias permitidas en el país de 120 a 150 horas al año. Como saben ustedes, en España la limitación de las horas extras es a 80 horas extras. Por lo tanto, la regulación en Grecia de esta medida de la limitación del pluriempleo y las otras acompañadas nos parece que es un riesgo claro de normalizar en un estatuto del trabajo para la generalidad unas jornadas extensas. Más aún cuando la salud mental de los trabajadores y las trabajadoras está adoleciendo en parte también por esas jornadas extensas y esas jornadas de más de 8 horas en las que pues hay datos de la Organización Mundial de la Salud y de la OIT en los que se demuestra que las defunciones causadas por cardiopatías y por daños asociados a ese sobrecarga de estrés que pueden ocasionar las jornadas extensas
pues está aumentando de una forma alarmante, ¿no? Aunque hemos publicado hace escasamente una semana un informe de salud mental en el trabajo y una de las causas son estas jornadas extensas. Por lo tanto, creemos que esta reforma griega de intentar normalizar esas jornadas de 13 horas, pues es un error cuando realmente el pluriempleo en ese país y en todos los de la Unión Europea no llega al 3%. En España incluso está por debajo de la media europea. Por lo tanto, creemos que normalizar esa jornada de 13 horas, aunque sean 2 empleos, el segundo limitado, pues puede llevar en la conciencia colectiva a normalizar que una jornada de 13 horas puede ser normal para todos. ¿Cree usted que puede haber riesgo de contagio a otros países europeos o no? Pues yo espero que no, sinceramente, porque todos los proyectos pilotos de la reducción de jornada, tanto en España, a nivel de la Comunidad de Valencia, tanto el proyecto piloto que hubo a nivel estatal, o también los proyectos pilotos de las 32 horas en Alemania, en Inglaterra, en Islandia, en Portugal, también extracomunitarios como Estados Unidos. Bueno, pues todos y cada uno de los estudios pilotos que se ha hecho han volcado datos muy positivos, tanto en los ingresos de las empresas, en la competitividad y en la productividad, también en la salud de los trabajadores y en la satisfacción. Por lo tanto, creo que no es un camino que van a utilizar otros países cuando todos los proyectos pilotos están funcionando por el bien de la sociedad. Entonces, entiendo que esto no va a ser un contagio y que es un caso aislado de Grecia. El 15% de los trabajadores españoles afirma compaginar actualmente más de un empleo o haberlo hecho en el último año, según un estudio del portal de empleo InfoJobs. Y la mayoría de los encuestados recurren a esta medida por cuestiones económicas, un 40% por necesidad, ya que su sueldo pues no es suficiente, y otro 32% para obtener ingresos extra. También se desvela de ese estudio que los jóvenes de entre 16 y 34 años hoy por hoy son los más pluriempleados, con un 32%. Es una cifra alta, pero que cada día, como decimos, sigue creciendo y que en España, de momento, está batiendo récord en pluriempleo. Sí, efectivamente, desde nuestro punto de vista, la inflación, el precio de los alimentos, los tipos de interés están haciendo que muchos trabajadores, se estima que haya incrementado ese 20%, se hayan tenido que ver arrastrados a buscar otro empleo alternativo, ¿no? El pluriempleo. Es verdad que, como dices, este estudio habla de los jóvenes, que es un perfil que está combinando esos empleos, y también habla del sector servicios como mayoritario en ese pluriempleo. Casi todos los pluriempleados del que habla este estudio están por debajo de los 1.500 euros y en gran mayoría por debajo de los 1.000 euros. Por lo tanto, desde nuestra organización lo que creemos imprescindible y urgente es que se siga aumentando el salario mínimo interprofesional. Como sabe, nosotros hemos hecho una propuesta al Gobierno de subirlo hasta los 1.200 euros, que nos situaría en esa recomendación de la Carta Social Europea, que llegaría al 60% del salario medio, y esos 1.200 ayudaría seguramente a que estos pluriempleados empujados, obligados por no llegar a fin de mes, pues quizás se redujera bastante su número. Por lo que hemos visto en ese estudio y en otros muchos, son los sectores como el sector servicios los más afectados por el salario mínimo interprofesional, los que todavía siguen necesitando ese segundo empleo para llegar a fin de mes. Por lo tanto, no queda otro camino que seguir mejorando en las condiciones salariales, sobre todo de los más vulnerables, y a través del SMI nos parece una herramienta pues necesaria y efectiva. Es curioso también que se desprende de este estudio que, por comunidades autónomas, el informe de InfoJobs refleja que los andaluces son los españoles que en mayor medida han optado por el pluriempleo, casi un 20%, un 19,5%. Este contrasta con el extremo opuesto que se sitúa en la Comunidad de Madrid, que es la región donde menos trabajadores realizan o han desarrollado esta práctica en el último año, un 14%. ¿A qué cree que se debe esa diferencia entre comunidades autónomas? Pues la diferencia, vuelvo a insistir en que seguramente sea porque en esas comunidades autónomas hay un porcentaje mayor dedicado al sector servicios, por lo tanto, y al sector agrícola, que es donde salarios más bajos tienen, ¿no? Donde el SMI ha impactado con mayor fuerza y donde todavía se necesitan mejorar los salarios de estos sectores, sobre todo, ¿no? Y en otras comunidades, como la que citaba de la Comunidad de Madrid, pues hay una variedad de empleabilidad con la
la industria y otros servicios más cualificados y la función pública también, que hacen pues que esa necesidad de ir al pluriempleo por tener un porcentaje menor de beneficiarios del SMI, pues de estos resultados, ¿no? Estos datos como resultados. Se lo preguntaba también al profesor Colas, con esta situación, con la inflación que tenemos, etcétera, ya se habla del término pobreza laboral. ¿Está usted de acuerdo con este término? Absolutamente de acuerdo. Esa pobreza laboral existe y está incrementándose cada vez más. Tenemos que decir que estamos satisfechos con la evolución de la negociación colectiva y de las subidas salariales a partir de la firma del 5º Acuerdo Nacional por el Empleo y la Negociación Colectiva, el 5º ANC, que se produjo en mayo de este año y en el que ya estamos por encima del 4%, por encima de lo pactado incluso en la negociación colectiva. Pero es más, esa situación que se está comportando de una manera positiva en cuanto a la subida de los salarios, que todavía queda por mejorar y en eso estamos, pero se ha visto desdibujada o ensombrecida pues por el alto nivel de la inflación, que ha vuelto a repuntar un poquito, que el aceite sigue subiendo, ya estamos por encima del 64%, que el azúcar está más del 40%, que la bolsa de la compra a los trabajadores les cuesta horrores llegar a fin de mes. Por lo tanto, pues aunque los salarios suban, entre la inflación, los precios de los alimentos y los tipos de interés, esa necesidad de buscar un segundo empleo pues no está rebajándose todo lo que nos gustaría, lo que debería ser. En las últimas semanas hemos visto también declaraciones de diferentes personas que afirman tener 2 o 3 trabajos para poder llegar a final de mes y tener un sueldo digno, pero por contra también explican que esas horas de trabajo pues les restan horas de descanso, horas de sueño y que al final pues hace un poco que su salud perjudique. Ese es el riesgo que se corre, ¿no?, al tener 2 o más empleos. Por supuesto, todos los datos y los informes de salud mental que están aflorando, ya le decía anteriormente que hemos desde la UGT publicado un informe muy completo sobre esto hace escasamente más de una semana, y efectivamente los datos de bajas causados por estrés laboral, por depresión y por daños causados por la salud mental se están incrementando de una manera exponencial. Por lo tanto, la falta de sueño, el cansancio acumulado, el exceso de carga de trabajo, los turnos cambiantes, el no poder descansar, incluso esas 12 horas que nuestro Estatuto de los Trabajadores dice entre jornada y jornada, al contabilizarse 2 jornadas en 2 puestos de trabajo diferentes, que esto es necesario acotarlo y cambiarlo. Es necesario que se tomen medidas en los centros de trabajo para controlar el estrés. Es necesario que se descansen esas 12 horas entre jornada y jornada, porque el coste tanto a las empresas como sobre todo a la salud de los trabajadores y las trabajadoras de este país está siendo muy muy elevado debido pues a esta necesidad de trabajar o más horas en una jornada de 8 horas de trabajo, o buscarse otras formas de llegar a fin de mes con un trabajo autónomo o con un trabajo en otra empresa. Patricia Ruiz, secretaria confederal de UGT, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Como acabamos de escuchar, el aumento de españoles que tiene más de un trabajo para poder llegar a final de mes va en crecimiento, una situación que, según los expertos, hace replantearse el sistema actual y pone encima de la mesa más que nunca el término pobreza laboral. Plaza al Día es el daily de todas las cabeceras del Grupo Plaza. Lo pueden escuchar también a través de las principales plataformas de podcast a las que pueden suscribirse y enviarnos sus comentarios. También les animamos a entrar en plazaldía.es, donde pueden encontrar todos nuestros contenidos y realizar también cualquier suscripción.